Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Queridas hermanas y hermanos en Cristo, les saludamos en el amor de Cristo, deseándoles que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes y que nuestro buen Dios los siga cuidando. Saludamos a los hermanos y hermanas que están escuchando el sermón cada domingo, como Anita y Enrique Mesa. Que el Señor les bendiga. En este día del Señor nos reunimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor con el Salmo 29 que dice: den a Jehová la gloria y el poder. Den a Jehová la gloria debida a su nombre. Adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. Alabemos a nuestro Dios. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará, permanecerá, siempre crecerá. Él ha sido fiel y por siempre lo será. Por siempre lo será. Señoras y señores, Cristo Luis. En mi vida hay duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor. Y estando la tormenta, su mirada me alienta. Otra vez. Oremos. Padre nuestro, a ti sea toda la gloria, junto con tu Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios amado, porque por tu grande amor enviaste a tu Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Confesamos los pecados que hemos cometido contra ti, al reconocer lo malo como bueno y llamar a lo bueno malo. Perdónanos como iglesia al no compartir tu palabra para que la humanidad se arrepienta de su pecado. Oh Dios, conforme a todos tus actos de justicia y misericordia en Cristo Jesús, apártese ahora tu ira y tu furor de nuestra tierra y sánala del virus asesino. Y por amor de tu Hijo, guía a esta nación en las próximas elecciones para que tu voluntad se haga como en el cielo, así también en la tierra. Oh Dios, que tu rostro resplandezca sobre toda la humanidad necesitada de sanidad, perdón, justicia y paz.
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo para siempre. Amén. Escuchemos la palabra de Dios que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Génesis, capítulo 12, versos 1 al 4a inclusive, leemos: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. La segunda lectura de la palabra de Dios se encuentra en Génesis capítulo 22, los versos 1 al 3 inclusive, que dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y la tercera lectura de la palabra de Dios se encuentra en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3, donde leemos: Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios siempre nos pide que creamos y confiemos en Él. Pero a veces hace o permite cosas que nos parece que no podemos sobrellevarlas. Sin embargo, en segunda de Tesalonicenses 3:3 se nos asegura que fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El domingo pasado los invité a interceder para que Dios elimine este virus asesino que de la noche a la mañana nos ha cambiado la vida, con más de 226,000 personas muertas en 8 meses, más de 900 trabajadores de la salud fallecidos, unos 40 millones de desempleados, hospitales abarrotados de enfermos, violencia racial y protestas en las calles de varias ciudades que han traído destrucción e incendios. Seguimos confiando en nuestro Dios porque sabemos que Él es fiel a sus promesas. Pero también sabemos que en diferentes oportunidades Él nos prueba. ¿Será que el virus asesino y sus secuelas es una prueba para ver cómo nosotros reaccionamos? La palabra de Dios dice que Dios probó a Abraham. La primera prueba la encontramos en Génesis 12, del 1 al 4, que fue cuando Dios le pidió que se fuera de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre a una tierra que Dios le mostraría. Aunque el texto bíblico no habla de una prueba en esta ocasión, yo lo entiendo así. El verso 4 nos dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, a una tierra que Dios le mostraría, que él no conocía. En esta primera prueba, Abraham fue fiel a Dios.
La segunda prueba le llegó a Abraham cuando Dios le dijo en Génesis 22:2, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si extraño nos parece el virus asesino en toda la tierra habitada, más extraña debió haber resultado esta orden de Dios a Abraham. Cuando Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo de Sara, siendo ambos de casi 100 años y 90 años respectivamente, Abraham le creyó a Dios. Mire cómo explica el apóstol Pablo la forma en que Abraham recibe la promesa de Dios en Romanos 4, versos 18 al 21 inclusive. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que Dios le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la madre Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cómo es que ahora Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac si le había dicho bien claro que Isaac era el hijo de la promesa? Lo que nos resulta más increíble es que Abraham obedeció ciegamente y sin chistar la orden de Dios. Según nos narra Génesis 22, Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno, llevó con él a 2 criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le dijo. 3 días después de haber caminado, vio el lugar de lejos y Abraham le dijo a sus criados que se quedaran allá con el asno, porque él e Isaac irían a adorar y después regresarían. No dice que él iba a regresar solo, sino que ambos regresarían. Y Abraham puso la leña del holocausto sobre Isaac. Y él tomó el fuego y el cuchillo y se fueron camino al monte Moria. Pero Isaac, que tenía edad para darse cuenta de todo lo que le estaba pasando en aquel momento, le hace una pregunta muy difícil de contestar a su padre. Padre mío, tú llevas el fuego y yo la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió con una fe ciega: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano con el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo llamándolo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel le dijo: no mates al muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo Isaac. Como ustedes escucharon, Dios dio la orden y Abraham obedeció en todo hasta el momento en que el ángel de Dios llama a Abraham y le aguanta la mano. ¿Tendría Abraham motivos para decir que no sacrificaría a su hijo? Claro que tenía motivos. Primero, Dios le había dado a Isaac en su vejez y ya no había más posibilidad de tener hijos. Segundo, Dios le había dado a Isaac y ese hijo era el único vínculo con el cumplimiento de la promesa de que su descendencia sería
como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero Abraham obedeció sin decir palabras. No creo que yo hubiera actuado así. Si el Señor me pide que le sacrifique a mi hijo Joel Ricardo. Me maravilla la fe de Abraham. Y por eso hago la pregunta de nuevo, para que nos demos cuenta de lo que estaba pasando. ¿Se quejó Abraham contra Dios? ¿Murmuró Abraham contra Dios? ¿Le hizo Abraham alguna pregunta a Dios? No, no y no. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 8 y 17 al 19 inclusive, exalta a este hombre llamado Abraham, diciendo de él: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. ¿Qué ejemplo de lealtad? ¿Qué ejemplo de fidelidad tan hermoso nos brinda Abraham con su vida de fe, creyendo en esperanza contra esperanza? Que aun cuando las decisiones de Dios fueran incomprensibles para él, valía la pena creerlas, aceptarlas y obedecerlas. Queridos hermanos y hermanas, si Dios es fiel, ¿qué podemos hacer nosotros? En el pasado, cuando en este país hubo crisis, hubo muerte y desesperación, la mayoría de sus habitantes se volvieron a Dios buscando respuestas. Hoy las cosas son muy diferentes. Son muchos los que viven hoy de espaldas a Dios y tratando de que lo que Dios ha declarado pecado, la humanidad lo pueda ver como bueno. Incluso aquellos que se presentan con vestimentas especiales como representantes de Dios, le dan la gloria al maligno al ir en contra de Dios, de su palabra y de su voluntad. Quiero recordarles a ellos, a los que actúan así, y a nosotros, lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9, donde Moisés está repitiendo las palabras que escuchó del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel porque en Él no hay engaño, no hay injusticia. Él no puede mentir. Él mantiene su palabra. Él nunca te decepciona. En Él podemos confiar. En Él hay honestidad. En Él hay amor. En Él hay fidelidad. Como dice el Salmo 19, su ley es perfecta, que convierte el alma. Su testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón. Su precepto es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Sus juicios son verdad, porque todos son justos. Ante un Dios tan maravilloso como el que tenemos, la actitud que asumió Abraham nos ayuda a entender cómo vamos a reaccionar nosotros hoy, cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando.
Mi primera reacción es, si Dios es fiel con los que lo aman y guardan sus mandamientos, seamos nosotros fieles a Él, a su palabra y a su voluntad. Saquemos de nuestras vidas los ídolos que muchas veces nos hacemos y que vienen a ocupar el lugar de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, pero eso no significa que Él acepta que vivamos en pecado. Hay personas que distorsionan la gracia de Dios. Si nuestro entendimiento de la gracia de Dios no nos lleva a alejarnos del pecado para vivir perdonando y amando como Dios nos pide en su palabra, entonces no hemos entendido ni la gracia de Dios, ni el sacrificio de su Hijo en la cruz, y por eso no podemos ser fieles como Dios es fiel. Así como Abraham aceptó la voluntad de Dios de que sacrificara a su hijo Isaac, aceptemos confiadamente el plan de Dios para estos tiempos en los cuales vivimos con el virus asesino hasta que Él quiera, y aprovechemos para hacer luces en medio de las tinieblas, compartiendo esperanza con quienes viven con miedo y sin esperanza, asegurándoles que el Dios fiel no los ha olvidado y que este tiempo trágico va a pasar. Les recuerdo lo que le dijo Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de temor, pero sí de poder, de amor y de dominio propio. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, como cristianos no podemos tener el control directo sobre las cosas que están pasando, pero sí podemos servir al Dios fiel que está en control de todo lo que está pasando. Nuestra fidelidad a Dios nos ayudará a ver con nuevos ojos, a caminar por fe, no por vista, como Abraham, que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Sigamos siendo fieles al Dios a quien los primeros padres de esta nación decidieron ser fieles, declarando que escogían ser una nación bajo Dios. Y aun cuando veamos a muchos llamando diabólico a lo bueno y llamando bueno a lo diabólico, sigamos fieles a nuestro Dios, anunciando con Moisés en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y proclamando con Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aún hay tiempo para que la misericordia de nuestro Dios fiel los alcance. Amén y amén. Oremos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios eterno y Padre nuestro, porque tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones que estamos viviendo. Pero en ti, Señor, encontramos el refugio que necesitamos. A ti sea toda la gloria junto con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Clamamos a ti, Señor, seguros de que nada hay imposible para ti, porque tú eres el Todopoderoso. Te rogamos misericordia para toda la humanidad, que sanes a los que han sido contagiados con el virus asesino. Intercedemos por los que tratan de suicidarse. Rogamos por los médicos, enfermeras y servidores públicos que luchan por salvar vidas. Gracias por los que se han sanado y son señal de esperanza para los enfermos. Gracias por los que han conocido a Cristo como su Salvador y médico divino. Rogamos por sanidad y ayuda financiera para los que viven en el pueblo de Imócali, donde el pastor Miguel y su esposa Marifrank ministran con amor y dedicación a ese pueblo. Ten misericordia de los que han perdido sus trabajos. Danos amor y misericordia para compartir con los que no tienen alimentos, los que no pueden pagar la renta, los que hoy viven en las calles. Te rogamos por los países pobres, sin recursos, alimentos o medicamentos y con hospitales colapsados. Rogamos que tu mano poderosa elimine
los fuegos en California. Clamamos a ti, Señor, porque sigas sanando a personas como Floro Franco, Roxanita Hernández, Pedro Hernández y su esposa Juana, Pamelita Reyes, que cuide, Señor, de Cristina Hernández, de su hijo Juan y de toda su familia. Que cuides de Elsie Vázquez, madre de Carlos y de su familia contagiada por el virus, sus hermanas Liz y Celeste Vázquez, su cuñada Jenny y su sobrino Angelo. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de ellos. Te rogamos por Alexander Justi, también contagiado por el virus. Te rogamos por Lisette Rodríguez, Miguel Monzón, Gisela López, Luis Piña y su hija Idailis, Jorge Aguilar, Marta y Eduardo Hidalgo, Arelis Ulloa, José Quevedo. Te rogamos por Judith Hidalgo, Elena García, Alberto Reyes, Yolanda Blanco, María Suástegui, Néstor Larreal, Yamilé Saavedra, Dailén Abdon y su mamá María Reyes, y ahora una de sus sobrinas. Te rogamos por Lourdes Reyes, Ana Lucía Reyes, Iliana y Jesús Prado, Lilia y Ricardo Alzuri, su hija Lilita Alzuri, José Carlos Figueredo, Livia Larramendi, Eunice Fernández, Yuli Vázquez, Elba Cofi, Cachita García. Señor, ten misericordia de Daisy Leiva, Dianet López y Gladys Gómez con cáncer. Te rogamos por Dorella Walter, su mamá Mercedes y su tío Gerardo Tomlinson. Te rogamos por Nelva Almaguer, Boris Bell, Jordi Garth, Richard Garth, la hermana de Emma Sáenz, María Villanueva, Elizabeth González, Aristides Hidalgo, Edivia González, Estrella González, la mamá del pastor Andy, Hernán Rueda, Amaury Moreno, Carmen Rivera, Lourdes Molina, Samantha Sanfiel, Julia Torres, Mariolga Torres, mi querida Maito Martínez, Julia Martínez y Graciela Castillo. Rogamos tu protección por los hermanos que siguen trabajando: Carlos, Diego, Jessica, Alberto, Víctor Agama, Heriberto, Ramiro, Idailis, Milagros, Arelis, Juan, Adrián, Juan Daniel, Estrellita. Te rogamos, Señor, que fortalezcas y protejas a nuestros hermanos en Cristo que están siendo perseguidos por causa de su fe en varios países del mundo. Oramos por el presidente Trump, por los miembros del Congreso y del Senado, que puedan conocerte como el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que puedan tener misericordia de los pobres y desempleados que necesitan la ayuda financiera. Rogamos por las elecciones de este país, sabiendo que tu palabra dice que pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Por eso pedimos, como nos enseñaste, que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, para estos tiempos difíciles que vivimos, danos la fe que nos ayude a ser fieles a ti, a resistir al maligno, a orar persistentemente por toda la humanidad y a vivir confiando en que tú cuidas de nosotros y a seguir compartiendo a Cristo con otros. A ti, Padre bueno, que vives por los siglos de los siglos, sea toda la gloria junto con tu Hijo y el Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la presencia del Espíritu Santo, el Consolador, sea con toda la humanidad, protegiéndolos, sanándolos y salvándolos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.